Nuevamente con ustedes, queridos amigos, en otra emisión de Foro Ciudadano del día 17 de septiembre del año 2024. Efectivamente, ¿cómo están? Un gusto saludarles en esta nueva misión en Foro Ciudadano. Les saluda aquí Mauro Agüero, está con nosotros el doctor en jefe Edgar René Ortiz Cristaldo y prestos para acompañarles en otra emisión más. Bueno, hay varias cosas que han venido dándose el fin de semana, por supuesto, pero queremos empezar la programación de hoy con un tema que realmente impactó en la opinión pública local y, por qué no decirlo, también nacional, porque se trata de un caso de esos extremos que a los que tenemos, digamos, ese rol de padre de familia nos hace pensar mucho. Y es el caso de una supuesta negligencia médica que había terminado con la vida de una niña pequeña, hija de un compueblano nuestro, que es Arturo Mendoza. Y bueno, las novedades que han surgido después de ese terrible acontecimiento es de que la justicia aparentemente se está manifestando con un par de imputaciones. Eso implica realmente algo incipiente e inicial dentro del proceso judicial, pero ya se tiene esa información. Así que vamos a contactar, de ser posible, con el mismo padre afectado, que es Arturo Mendoza, en esta emisión de Foro Ciudadano. Terrible lo que pasó con ese caso. Vamos a ir recordando un poco también con nuestro entrevistado qué es lo que había sucedido a inicios de este año. ¿Qué tal, don Arturo Mendoza? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Foro Ciudadano en sesión de streaming con el doctor René Ortiz y quien te habla, Mauro Agüero. Y queríamos conversar contigo sobre ese terrible suceso que afectó a tu familia. ¿Podés rememorar un poco los hechos, cómo esto se ha dado y cuál es la novedad en términos de justicia actualmente, Arturo? ¿Qué tal, señor doctor? Un saludo para usted y muchas gracias por el contacto. Sí, realmente una situación que no se le desea a nadie que pase por eso, pero por estas cosas de la vida y por cuestiones que a lo mejor pudieron haberse evitado, ocurrió y queda también como, aparte de un triste recuerdo, también como una obligación, como una necesidad de que nosotros podamos accionar al respecto y evitar que, o por lo menos mitigar la posibilidad que vuelva a suceder esto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo empieza todo este calvario para ustedes, Arturo? ¿Cuándo fue esto? Sí, y esto fue a finales del año 2023. Uh-huh. El viernes 29, aproximadamente a las 11 de la noche, nosotros acudimos hasta el hospital regional. Mi hija presentaba un cuadro de fiebre de la mañana, ¿verdad? Y que le volvió otra vez a la noche. Uh-huh. Nosotros le llevamos y justo ahora ya iniciando el viernes 30, ¿verdad? Desde las 11 y las 00 horas. Ella consulta, le atiende en primer término una doctora, ¿verdad? Que no sabíamos nosotros exactamente cuál era su función ni en qué concepto estaba en el hospital, pero después resultó que había sido una residente del primer año de la especialidad de medicina familiar. Ella le atiende, le medica como con un diagnóstico de una rinofaringitis y viene al término de la consulta el médico pediatra, quien realmente tenía que haber recibido a la niña en este caso, y certifica que el diagnóstico que hizo la residente era el que correspondía, ¿verdad? Entonces se le indicó 2 medicamentos, que era el ibuprofeno, la alfamilasa, y nos dieron las medicaciones respectivas. Nosotros consultamos si no podía haber sido dengue, ¿verdad? Porque estamos en una epidemia. Él dijo que no, que era un virus que estaba empezando a aparecer en el ambiente, y entonces que esa era la medicación que tenía que tomar. Nosotros le dimos, al amanecer del 30 ella mejoró, ya no tenía fiebre, ya estaba otra vez vivaracha, empezó a jugar. Nosotros creímos que la medicación que se le estaba haciendo era la correcta por las señales que ella daba de que estaba bien, ¿verdad? Uh-huh. Ocurrió así el sábado 30, después el domingo 31, y después de la medianoche ella tuvo sueño, se acostó a dormir, ¿verdad? Nosotros le seguimos dando la medicación, pero después a eso de las 2 de la madrugada yo me acerqué a revisarle, todavía no estaba durmiendo porque era el día de año nuevo, lastimosamente era un día muy delicado. Uh-huh. Y ahí le encontré que ella estaba con
con su sudoración, o sea que estaba sudorosa y con la piel fría. Entonces eso era una señal de hipotermia, era que no tenía temperatura, le tomé la temperatura, no tenía ni 35 grados, era muy llamativo y ahí ese fue el signo de alarma que yo detecté, le llevé hasta el hospital regional. Ahí llegamos y se le practicó la prueba y lastimosamente dio que era el resultado de dengue positivo, y ella ya para cuando ese entonces estaba en el cuarto día de su diagnóstico de dengue, que si el 29 se diagnosticaba correctamente, o por lo menos se esperaba y se diagnosticaba una vez que se confirme, no dar un diagnóstico apresurado iba a cambiar la historia, porque el dengue te da 1 a 2 días te da fiebre y después desaparece la fiebre, que es cuando inicia la fase crítica. Nosotros en la fase crítica le llevamos y lastimosamente los profesionales que le atendieron, ¿verdad? En este caso no estaba la pediatra de guardia, la que tenía que estar en ese momento, y puso de reemplazo una vez más a otro médico residente, que ni siquiera no era de la escuela formadora del hospital regional, era del hospital nacional, que lastimosamente no pudo detectar la diferencia entre un diagnóstico de dengue con signos de alarma y dengue grave. Él le catalogó como dengue con signos de alarma, pero en realidad ella ya tenía dengue grave porque ya presentaba un choque. El choque es la falla multiorgánica, cuando la sangre ya no circula bien por la falta de oxígeno y empiezan a fallar los órganos. Pero el médico tampoco no se dio cuenta, ¿verdad? Y yo ciertamente tengo algunos conocimientos en el área de la salud, pero no soy médico, ¿verdad? Hoy día, después de todo lo que pasó, fui investigando y aprendiendo también forzadamente este diagnóstico diferencial. Y ella tuvo que ser derivada inmediatamente, lo cual no se hizo. La doctora que ingresó a las 7 de la mañana nos dijo, ya comuniqué al CEME de que ella tiene que ser trasladada. Después resultó días después de que el informe del CEME dice, no, a nosotros a las 4 de la tarde recién nos llegó el informe de aviso que se necesitaba trasladar. Una serie de cosas que hicimos los trámites del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice, el tratamiento parenteral de hidratación que se le hizo, las medicaciones que se le administró no correspondía con el diagnóstico que ella tenía, que era de dengue grave, y se le trató como un dengue con signo de alarma. Entonces esa pequeña pero gran diferencia marcó el triste final, que a las 9 de la noche del 1 de enero, iniciando el año, nosotros tuvimos que tener ese enlace que cuesta mucho. Terrible. Y aparte de eso, el diagnóstico inicial que me dice algo de rinitis o algo que le diagnosticaron en un principio. Sí, ese fue el detonante principal. Nosotros vemos como primer error que el que tiene que atenderle a cualquier niño que va en el hospital tiene que ser un pediatra. Para eso el Ministerio de Salud contrata a los pediatras, no le pone a los pasantes ni a los residentes para que ellos atiendan. Nosotros no discutimos que los médicos residentes tienen derecho a aprender, lógicamente, que es una necesidad, pero también tiene que estar basada en los reglamentos y en los requisitos que pone la misma CONAREL, el Consejo Nacional de Residencia Médica, que dice que el tutor debe ser el que atiende a los pacientes y el médico residente es el que acompaña, el que va aprendiendo. Por la falencia que nosotros tenemos en el hospital regional es que el que atiende al médico residente y después nomás ya aparece el verdadero especialista. Entonces, pues, el diagnóstico que se pueda dar es bastante delicado y puede marcar un antes y un después en la atención de salud que se da, y es una problemática que está latente, lo cual yo siempre reclamo, le digo al mismo director del hospital, por mi trabajo mismo también ando siempre por ahí, siempre le estoy recalcando, esto tenemos que cambiar, y hasta ahora no cambia. Hablé también con el director médico, también le insistí, no hay problema que sigan los médicos residentes, pongan en condiciones lo que es su documentación, porque ellos tienen un licenciamiento irregular por el hecho de que su puntaje para la habilitación tiene que ser por lo menos de 2.5, ellos solamente llegan al 1.7, y desde ahí, vamos, ¿verdad? Tenemos que poner en condiciones si vamos a tener médicos pasantes, y cuando estén los médicos pasantes tienen que ellos acompañar la atención que da el especialista pediatra o clínico o cualquiera sea la especialidad, ¿verdad? Y nosotros creemos que ese fue el detonante, ¿verdad? Por eso del mal diagnóstico y todo lo que conllevó después, ¿verdad? Aparte de la cuestión estructural, no hay ecografía a las 24 horas, no se hace el protocolo de traslado de pacientes niños que tiene que ser a través de vía CM,
una serie de cosas que hay que mejorar y lastimosamente hasta ahora no hay ninguna diferencia, no, yo por lo menos no veo ninguna diferencia, pero seguimos procurando porque también estamos preocupados por la parte de salud. Totalmente, y vuelvo a decir como un ciudadano que pagó un altísimo precio en carne propia por ese tipo de falencia, ¿verdad? Algo que no se puede ni mencionar en lo que te pasó a vos, Arturo. Y... Sí, te escucho. No, y la verdad que sí, es un costo altísimo, ¿verdad? Como te digo, no se le desea a nadie porque no es ese es el propósito cuando uno trae hijos al mundo, lógicamente, y ella era una niña como muchos otros con sueños, con expectativas y trunca a toda una familia, a su hermanito, a los familiares, y aparte que queda el miedo en la ciudadanía, ¿verdad? Porque yo estoy dando a conocer una realidad con propiedad, con argumentos, ¿verdad? Con documentaciones. Tenemos más de 300 hojas en la fiscalía, que estamos haciendo el acompañamiento permanente, lo mismo en el juzgado, ¿verdad? También la cuestión de la justicia que es muy lenta, ¿verdad? Y la justicia que llega tarde, pues no es justicia, es otra preocupación también latente que tenemos, porque imagínate, después de 9 meses nosotros hemos conseguido recién la imputación de 2 de los médicos de los 6 que nosotros indicamos como involucrados. ¿Y por qué abarca a tanta cantidad de médicos? Podemos decir, pero fueron 2 veces. Se equivocaron el 29 en el diagnóstico que le dieron y se equivocaron el 1 de enero también en el diagnóstico que le dieron. Y eso saca a relucir de que hay error en concepto de la parte de diagnóstico en el hospital, ¿verdad? Y siempre se me suele comentar el caso. Hace poco ya falleció, era una criatura que nació en el hospital, una criatura que llegó a término, nació, broncoaspiró, se le derivó, 20 minutos después que llegó al Hospital Nacional falleció, ¿verdad? Y estas cosas no podemos permitir, no nos merecemos como ciudadanos bolivianos ni paraguayos tener un sistema de salud tan carenciado así. Bueno, y justamente eso es lo que habías mencionado con el problema concreto del Hospital Regional de Cacupé, donde tenemos ahí la figura de estos médicos residentes. Vamos a aclarar un poco esa terminología. Estos son médicos que vienen a hacer prácticas, ¿verdad? Sí, ellos son médicos que se reciben después de haber estudiado 6 años. 6 años si es que no tuvieron algún contratiempo en el curso, ¿verdad? Por 6 años ellos estudian, se reciben como médicos cirujanos, es la denominación que tienen, pero en realidad no son esos médicos cirujanos que hacen la cirugía de la especialidad de cirugía, pero el título que reciben son médicos cirujanos. Después ellos tienen la intención de hacer alguna especialidad. Ellos, para poder ingresar a ser estudiantes residentes de tal especialidad, tienen que hacer un examen que habilita la CONAREN. La CONAREN es lo que pone los temas de examen y hacen su para la redundancia, ese examen en el Consejo Nacional de Deporte. Ahí es el lugar donde ellos suelen rendir, y todo lo que van ingresando, a medida del puntaje que obtienen, ellos van eligiendo la especialidad que está disponible, ¿verdad? El Hospital Regional tiene disponible la especialidad de medicina familiar y actualmente tiene, para este año tuvo 10 cupos para recibir al residente. Tiene más 10 que están en el segundo año de residencia, más 10 que están en el tercer año de residencia, y también tiene una gran cantidad de médicos internos. Los médicos internos todavía no son médicos, están recién en la parte están estudiando, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 122 médicos internos que de forma permanente están deambulando, recorriendo en el hospital, ¿verdad? Lo cual es muy preocupante porque muchas veces los médicos especialistas que deben ser los que atienden no están, y son ellos los que están al frente de batalla, los estudiantes. Bueno, y mencionaste en un momento dado de que se le exige entonces al hospital de que regularice documentalmente la situación de toda esta gente, estos médicos pasantes, los practicantes, los que todavía están en la escuela de medicina, por decirte, porque si sucede algo como lo que te pasó a vos, ¿a quién le echas la culpa? Porque sabemos lo que existe de por sí, una especie de confraternidad, digamos, en el sector médico, como para que se estén resguardando cuando hay situaciones como esta. Entonces, aparte de eso, habría que luchar con la falta de documentación. ¿A quién le vas y le responsabilizas si no sabes quién es quién ahí? Exactamente. Es como una pasada de pelota, ¿verdad? Que nosotros lo vivimos en estos 9 meses, porque a profundidad tratamos de investigar con asesoramiento
jurídicos, también con algunos conocimientos de médicos, profesionales peritos que nos están ayudando, y ahí vos te das cuenta cómo es que este hospital estaba habilitado a tener médicos residentes. Si el puntaje que tuvo en la verificación in situ que se hizo el 13 de octubre de 2022 dijo que era de 1.7 de un promedio de 1 al 5. ¿Cómo es que esto estaba funcionando si tenía que tener por lo menos 2.5? Es como si fuese que vos rendís un examen y sacás una calificación que no llega ni a 2. Lógicamente que no aprobás ese examen. Y en esa situación estaba el hospital regional. Nosotros exigimos en el mes de junio, nosotros una vez que habíamos accedido a la documentación después de largos trámites, también hemos dado a conocer a nivel público eso, ¿verdad? Y le dijimos al director regional, al director del hospital: vos no podés tener en estas condiciones tu escuela formadora, tenés que suspender, regularizar y ahí volver a habilitar. Ese fue el pedido que le hicimos a él, hicimos la misma con AREN, hicimos al mismo Ministerio de Salud. Siguió funcionando de igual forma esta escuela formadora. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Hace 8 días que ellos sacaron el nuevo licenciamiento, le vino una nueva calificación, lo cual es importante, pero nosotros no perdemos de vista y vamos a acompañar criterio a criterio las puntuaciones que tuvo la habilitación actual de hace 8 días, ¿verdad? Para ver si realmente reúne las condiciones que exigen los criterios del manual de licenciamiento, si no es a un puntaje que se hizo nomás ahora después de lo que ocurrió, ¿verdad? Porque pues, sí, hace un año tenía una calificación de 1.7, hoy día tiene una calificación de 4.5, es muy llamativo. Acá te va a saludar el doctor en jefe Arturo. Bueno, un gusto. Hola Arturo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que no a nadie le gustaría estar en tus zapatos, y yo soy testigo del peregrinar que ustedes hacen. Les suelo ver por el Palacio, por la Fiscalía, constantemente están detrás de la causa. Sí, queremos saber en qué unidad fiscal se encuentra esta carpeta fiscal, Arturo. Sí, desde un comienzo estuvo en la unidad fiscal número 4. Nosotros acudimos ahí el día 14 de enero, después de pasado la primera parte del duelo, digamos, y nos encontramos de que de oficio, ¿verdad? La señora fiscal ya había iniciado la investigación del caso, ¿verdad? Después de seguramente también el informe policial que vino del hospital, ¿verdad? Eso fue muy positivo para nosotros porque tenemos de que así correspondía, ¿verdad? No obstante, nosotros íbamos a hacer nuestro pedido. Eso fue como te digo, la unidad fiscal número 4. Y después se presenta un pedido de recusación de parte de los médicos en el mes de abril. Recusa todas las unidades fiscales de la Fiscalía de Cacupé a las 5 horas, sin motivación aparente, pero como una especie tal vez de chicana ya empezó eso. Seguimos la carpeta hasta la unidad fiscal del distrito de Emboscada. Después de un largo tiempo volvió otra vez a carpeta a la unidad 4, volvieron otra vez a recusar la misma fiscal, se fue a la unidad 2, de ahí la Fiscalía Junta resolvió de que se devuelva esa carpeta a la unidad de origen. Ellos recusaron ante la Fiscalía General del Estado y así se perdió mucho tiempo, así se alargó y ahora nuevamente después de todos estos trámites volvió a la unidad número 4. Ya, ¿y no te dieron alguna explicación de por qué tardó 9 meses en formular la imputación respectiva? Y lo que refiere la señora fiscal es verdad que ella necesita el acompañamiento de la parte médica, ¿verdad? Para lo cual se realizó 2 juntas médicas, uno en el mes de febrero. La contraparte, digamos, los médicos pidieron la ampliación de esa junta médica en el mes de junio, lo cual nosotros también nos pareció importante porque había puntos de experiencia que nosotros creímos que no tuvieran incluir. Se volvió a realizar la segunda junta médica. Después uno de los médicos, el principal involucrado, el que dio el mal diagnóstico ese 29 de diciembre,
solicitar otra ampliación de la Junta Médica. Es una serie de cosas que hacen que se extienda mucho el plazo, ¿verdad? Pero nosotros siempre insistimos, nosotros presentamos por escrito 4 veces el pedido de imputación, indicando a las personas que nosotros creemos responsables en base a lo que vivimos y en base al mismo ministerio, en base a la misma auditoría médica del Ministerio de Salud, y también un poco teniendo en cuenta de que están sumariados estos médicos, ¿verdad? Entonces, si el Ministerio de Salud ya dice que ellos se equivocaron en su actuar como profesionales, porque es que la Fiscalía no va a estar de acuerdo si es que son algo elementos. Y después de nuestra insistencia conseguimos que hoy día estén imputados 2, ¿verdad? Pero no es suficiente porque la responsabilidad es de más personas. Sí, y vos tenés los nombres de estas personas, Arturo, de estos médicos que se señalan como que hicieron mala praxis. Sí. ¿Y quiénes son, Arturo? Todo. ¿Y quiénes son? El médico que le atendió a mi hija el 29 de diciembre es el doctor Marcos Álvarez. Él fue el que le atendió con una residente, y después le volvieron a atender otros médicos el día 1, que en este caso la doctora María José Armoa y el doctor residente Jorge Daniel Ortiz. De todo esto que citaste, ¿cuáles son? ¿Quién es el especialista pediatra? El doctor Marcos Álvarez. Y Marcos Álvarez y la doctora María José Armoa. ¿Y esta imputación que salió, a quién de estos 4 se le imputó? A los 2 médicos que atendieron el 1 de... Hola. ¿Sería Álvarez? No, a él no le alcanzó la imputación. Solamente a los médicos que atendieron el 1 de enero, que son la doctora Armoa y el doctor Ortiz. Nosotros creemos de que corresponde que se le haga el mismo procedimiento a los otros médicos, ¿verdad? A los que están involucrados desde el vamos. Porque si este médico irresponsable no hacía si hacía bien su labor, nos iba a desencadenar en todo lo que después sucedió, todo lo triste que después nos tocó vivir. ¿Qué fue lo que Álvarez le diagnosticó? Sí. ¿Y qué había diagnosticado Álvarez, Arturo? Rinofaringitis aguda fue su diagnóstico. Antes ya el primero que hizo. Sí, sin seguir el protocolo de dengue que estaba vigente desde el mes de junio del año 2023. Por lo visto que ni leyó él ese protocolo, entonces de forma apresurada él tomó otra determinación médica, lo cual fue fulminante para nosotros, porque nosotros, por más que entendemos la parte de salud, nos ponemos en manos de los médicos y lastimosamente también no tenemos los recursos suficientes como para acudir al sector privado. Y los que fueron imputados después, los otros médicos que sí fueron imputados son los que dieron el segundo diagnóstico, ¿verdad? Fue dengue leve, no sé cómo es que se llama. Sí, dieron el diagnóstico de dengue con signo de alarma, cuando en realidad ya por el choque que presentaba, por la falla multiorgánica, ya le correspondía que su diagnóstico sea dengue grave. Perfecto. Imagínate 2 veces error de diagnóstico, ¿verdad? Sí, lo diagnóstico erróneo. Arturo, ¿y vos nos podrías facilitar el acta de imputación si por ahí tenés a mano? Sí, podía facilitar, ningún problema. Espectacular. Te queremos invitar también próximamente acá, desde donde que hacemos la transmisión, para hacerte una entrevista en vivo. Espectacular. Cuestión Le de agradezco mucho el contacto y la preocupación, porque sé que esto también les preocupa a ustedes como toda la ciudadanía, porque todos estamos expuestos de la necesidad de ir hasta el nosocomio que tenemos, que es también un lugar que el Estado nos pone como para que seamos atendidos en la parte de salud. Sí, muchas gracias, Arturo, por la comunicación, y vamos a estar en contacto para programar la entrevista en vivo. A ustedes, doctores, y seguimos la lucha porque la necesidad imperante de mejorar este tipo de situaciones. Perfecto. Gracias, Arturo. Gracias. Arturo Mendoza, entonces, padre de familia cacupeño que tuvo este desenlace fatal con su hija pequeñita, murió a inicio de este año 2024. Según relata entonces el padre afectado, esto es debido a una negligencia médica.
donde hubieron 2 diagnósticos que no eran los apropiados y finalmente termina falleciendo esta chiquita. No tiene palabras eso de que el papá o la mamá pierdan a sus hijos, ¿verdad? Ni siquiera hay una forma de denominarlo en nuestra lengua, ¿verdad? Es terrible que muera un hijo, ¿verdad? Lo que estila la naturaleza es de que nosotros tengamos que enterrar a nuestros padres y así en lo sucesivo, ¿verdad? Pero enterrar a un hijo es algo terrible. Más una criatura chiquitita. Es terrible, es terrible. Además, cualquier resultado que puedan tener sería meramente simbólico ahora. A esta altura va a ser simbólico porque nadie te devuelve más la vida de tu hija. Sería más o menos como esperar que no le pase a otro lo que a vos te pasó. Porque nadie la sensación, el sentimiento de padre, si vos pasás por algo que le pasó a Arturo, no querés que otro padre pase por lo mismo, ¿verdad? Y hay que decir también que la expectativa de pena en este caso de homicidio culposo es hasta 5 años. Tenemos una ley bastante benigna que está programada, está diseñada para favorecer a los delincuentes. Acá se premia al delincuente, nuestro sistema está para premiarle al delincuente. Le da una amplia gama de posibilidades para que pueda volver a salir y a delinquir nuevamente. En este caso tenemos que la función del médico, como ya lo habíamos dicho, es bastante delicada, y cuando ellos tienen un problema jurídico generalmente se protegen entre ellos. ¿Por qué se protegen entre ellos? Porque la justicia, cuando va a condenar o cuando va a procesar, como decía Arturo, la fiscal le dijo que necesitaba respaldo de dictámenes médicos, se hicieron juntas médicas, o sea que los médicos generalmente, lo que la historia al menos nos enseña es que se protegen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hoy por mí, mañana por ti. En cualquier momento ellos podrían estar en esa situación, entonces hacen un espíritu de cuerpo y se protegen. Y los dictámenes, las juntas médicas te salen con... Sí, totalmente a medida del médico otra vez. Entonces es difícil así conseguir una imputación, en este caso 9 meses después, habiendo 6 sospechosos, solamente hay imputación para 2, por ejemplo. Y hubieron 2 diagnósticos que, a tenor del relato, que parece bastante consistente, entonces no se explica por qué 2 nomás de los 6 supuestos implicados en esta praxis médica. Y aparte que la cuestión es de que como se trata de medicina, cada área de las diferentes ciencias tiene su complejidad, su profundidad, y bueno, ni qué hablar de la medicina. Entonces nosotros como juristas no entendemos un comino de la medicina y sabemos lo que pasó, entonces tenemos que recurrir al auxilio de los profesionales del área, que nuestro campo sería la medicina legal. Y esperamos que estos médicos forenses entonces actúen con el criterio de objetividad y buscando la verdad y determinen desentrañando qué es lo que pasó. Si se pusieron más de acuerdo los médicos en la junta para favorecer a su colega, o realmente se llega a descubrir lo que ha pasado para hacerle justicia a una familia que hoy no tiene una niña. Es bastante complejo este tema y hay muchos ejemplos. No fuimos nosotros los que hablamos el otro día de estas médicas de cirugía plástica, creo que era. La odontóloga. Era la odontóloga. Exacto, son temas recurrentes, ¿verdad? Eventualmente. Es una cuestión que debe ser atendida, ya que estamos en manos de esta gente, está nuestra propia vida, ¿verdad? Y tienen que desempeñar ese trabajo de ejercer la medicina en cualquiera de sus áreas con absoluta responsabilidad. Para eso hacen su juramento hipocrático. No es solamente, digamos, un conocimiento elevado técnico lo que se espera de un médico, como en cualquier otra profesión tiene que saber lo que hace, pero lo más importante, acompañando ese conocimiento técnico, es la integridad ética. Es decir, podemos tener acá al mejor médico egresado de Harvard directamente, pero si a ese médico le falta el componente de la ética, si es un sinvergüenza, pero sabe lo que hace, te va a hacer una operación para sacarte tu apéndice y de paso te va a sacar un riñón para vender en el mercado negro por unos $60,000. Entonces no nos sirve de nada a nosotros el médico bien instruido, bien formado, recibido de Harvard inclusive si quieres, pero si es carente de esa integridad ética, entonces no nos sirve absolutamente nada. Imagínate vos que se muera tu hija a fin de año para más y vos tenés que peregrinar. 9 meses están peregrinando esta gente y reciben la imputación de solamente 2 de 6. Uno muere prácticamente cuando fallece un hijo, no quiero estar en ese papel. Al menos para los que son buenos padres, uno muere también, una parte de vos muere cuando muere tu hijo. La vida ya no es la misma
cuando fallece tu hijo. Y aparte de sufrir eso, vos tenés que sufrir también la justicia. La injusticia del peregrinar de la justicia. Sí. Aparte de lo dramático y catastrófico de que muere tu hijo, tu hija, vos tenés el calvario de esperar que te den justicia. Y es otra muerte más. Y Es otra muerte. Porque vos, a cada paso que das, cuando vos haces el sufrimiento, te estás recordando otra vez de lo que pasó, lo que le pasó a tu ser querido, y ves cómo se maneja la justicia, que en muchos casos le favorece a los asesinos de tu hijo. Y ese peregrinar te desgasta y te va consumiendo lentamente otra vez. No contento con que le mataron a tu hija, te están matando a vos con el peregrinar, con el paso de la justicia. Pero ahí surge también ese espíritu incansable, hambriento de justicia del papá o la mamá, que no van a descansar, como el caso de Arturo y su familia, que están detrás de la justicia. Y después de 9 meses hubo una imputación para 2 de los 6 supuestos implicados. Y porque ellos están así, yo creo que hay imputación, porque él decía que hubo casos la otra vez de un menor que se le hizo maltratamiento y se fue a fallecer. ¿Cuántos casos están pasando de esto acá en los hospitales nacionales? Y cuanto más escasos recursos sean, más te va a costar exigir justicia. No, y si vos no tenés recursos, mínimamente no tenés recursos y dejás de balde, la justicia obviamente no hace su trabajo, porque en Paraguay la justicia no funciona, especialmente el sistema penal, que está diseñado para el delincuente, y si este delincuente tiene un mínimo de plata, olvídate vos, ahí que se le va a procesar, porque ahí en el sistema penal lo que más se quiere es dinero, y ellos saltan en una pata cuando vienen este tipo de procesados que tienen dinero. ¿Por qué? Porque puede repartir ahí, se va a regar la plata con eso, o regata, o desembolsata. Se le va a dar dinámica al sistema, ponele. Claro, y eso te revela también la gente que está encargada de que se haga justicia en el ámbito penal. El nivel de lo que están ahí a la cabeza en la justicia penal, y los funcionarios también, que tienen que coadyuvar con el agente fiscal. Deja mucho que desear. Uno tiene que ver nomás las causas que llegan a juicio oral y a condena, y las causas que se desestiman, o las causas donde se requieren sobreseimiento provisional. Cuando el sistema de justicia penal, el agente fiscal pide un sobreseimiento provisional, ahí en la mayoría de los casos ya es para que vaya lo pareí, esa causa ya muere, ya termina. ¿Cuántas personas se quedan sin justicia ahí? ¿Cuántas víctimas se quedan rezagadas? Y claro, porque el monopolio de la acción penal la lleva adelante el Ministerio Público, y ese es el primer gran filtro. Entonces, si pasa lo que vos decís, te quedas sin justicia. Y o pare ahí, y uno puede ver ahí. Vaya uno a ver el estacionamiento de los jueces del Poder Judicial, el estacionamiento de los agentes fiscales ahí en la fiscalía, y vea ahí su vehículo, a ver si pueden comprar con el sueldo que tienen, con un 15 o 20 millones, si vos podés comprar un vehículo de 600 o 700 millones. ¿En cuánto tiempo vas a pagar todo? Un vehículo de 500 o 600 millones, no le llama a nadie la atención eso. ¿Por qué es lo que tan arco libre tiene esta gente de la justicia? Y arco libre teológico, nadie le cuestiona. Es una gran responsabilidad, por ejemplo, particularmente el caso del Ministerio Público, ¿verdad? Ser agente fiscal. Tenés en tu mano el ejercicio de la acción penal en nombre del Estado. Y entonces vos, ¿cuánto cobrás como fiscal? Y ellos estarán cobrando con los descuentos 15 millones aproximadamente. Te podés comprar una Hilux especie dominante con eso. Podés comprar, pero no vas a poder comer después. Si vamos a suponer, vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto te costaría mensualmente un vehículo que está, una Hilux por ejemplo, está por los $60,000? $60,000, que viene a ser un 500 o 600 millones. Mensualmente mínimo te va a costar 6 millones. Si vos le sacas 6 millones a tus 15, te quedan 9 millones para subsistir. Y con eso ya medio que ajustado, porque ya está en otro nivel, bueno, vos ya fiscal, man. Tus hijos tienen que ir a la escuela privada, claro. Vos tenés que ir al seguro médico privado, tenés que cenar, almorzar en los mejores restaurantes, el nivel de vida, ¿entendés? Y entonces sobra 9 para eso. Son temas que están, ¿verdad?, merodeando la vista pública, y que de repente uno se pregunta por qué la justicia funciona como funciona. ¿Por qué no hay resultado? Acá tenemos un papá que le perdió a su hija el 1 de enero, recibiendo el 2024 sin su adorado tesoro, que es su hijita. Y hace 9 meses que está exigiendo de que se le dé la
Sanción que le corresponda a aquellos que fueron responsables de esa terrible pérdida, pero no pasa nada. Sigue con un calvario, digamos, judicial, como mencionaste. Y podemos opinar en ese aspecto como jurista, ¿verdad? ¿Qué opinas de la defensa técnica? De los supuestos responsables de esta situación. Según lo que nos cortaba Arturo, es que fueron recusaciones a toda la barra del Ministerio Público en Cacupé, ponerle las 5 unidades, las 5 recusadas, después se fue a otra ciudad emboscada, creo que dijo, y así en lo sucesivo. Esa es la estrategia. Es una estrategia, pero eso no exime tampoco al Ministerio Público para que haga su trabajo. El hecho de que recuse no quiere decir que la causa se quede sin fiscal. El fiscal, si es una causa, siempre va a tener un fiscal designado, un interino, y ese interino tiene las mismas facultades que el titular. O sea que si el Ministerio Público quiere hacer su trabajo, puede hacerlo. No hay ninguna excusa que se le recuse. Asimismo, al juez vos le podés recusar a todo el plantel de jueces de Cordillera, por ejemplo, y sí o sí va a tener esa causa un interino, y ese interino tiene la misma facultad y la misma obligación que el titular. No hay ninguna excusa acá, señores fiscales y señores jueces, que se le recuse. Igual la causa tiene que seguir su curso. Igual sigue su curso. No hay ninguna justificación el hecho de que se haya presentado recusación. Claro, claro. Y además de que eso significa de que hay un sistema operando y se tiene que presupuestar de que la defensa va a ejercer todos aquellos mecanismos o resortes que la ley le pone a su disposición. Es natural que se vayan a defender y que vayan a usar todas las herramientas. El sistema también está, digamos, diseñado como para que eso no signifique una tardanza excesiva en el proceso en sí. Está la figura de los interinos. Pero no, tampoco resulta muy efectivo por lo visto, en práctica. Y hay que resumirlo, hay que decir las cosas como son. No va a poseer por alguna u otra razón no va a poseer dejando ya pues ley trabajo. En eso se puede resumir, porque el sistema, acá el Estado pues te pone todos los medios, o por lo menos lo mínimo indispensable para que pueda funcionar el Ministerio Público. Orecola y presupuesto, Orecola y auxiliares, Orecola y laboratorio fuera. ¿Qué excusa? ¿Qué inconveniente te va a crear una recusación, por ejemplo? Y se va nomás en otra unidad y tiene los mismos recursos, tiene el mismo laboratorio forense. Entonces, ¿cuál es el motivo para que vos te tardes 9 meses en imputar? ¿Cuál es lo que hay que decir? ¿O estás recibiendo algo de estos médicos que tienen buen salario? ¿O cuál es el problema para retrasar? No se entiende, pues. Uno tiene que tratar de buscar una explicación razonable. Bueno, se va a hacer junta médica. ¿En cuánto tiempo te cuesta a vos, agente fiscal, armar una junta médica? O le pedí eso al juez penal de garantía y a los 2 o 3 días que tenés ya fecha. Esto te va a llevar 20 días. Después, para que te dé el resultado, otros 20 días. En 40 días ya le como a la junta médica el resultado de la junta médica. Entonces, ¿cuál es tu excusa para tardar 9 meses en el Ministerio Público? ¿Por qué vos tardar 9 meses algo que vos podés tener ya en 60 días? En 60 días, ¿por qué tenés que esperar casi 300 días? 10 veces más del plazo necesario. Sí. ¿Cuál es la justificación de alargar tanto? No hay, aparentemente. Bueno, creo que abarcamos las diferentes aristas de esta cuestión. Está la cuestión de la junta médica, que mencionamos también a los médicos y no sé si decir cofradía, ya es mucho, ¿verdad? Pero hay un espíritu de cuerpo, como dijiste vos, al cual tienden los médicos, ¿verdad? Y bueno, también señalamos esa situación. Por eso es que me imagino que va a ser bastante compleja esa situación de que se le pase la pelota tratada hacia el médico que va a controlar el trabajo que hizo su colega, y si se da cuenta de que hizo algo mal, eso tiene que asentarse para que la justicia opere. Bueno. En otro ámbito de cosas tenemos la información del momento del día de ayer. Muy bien, vamos al ámbito de policiales. Resulta ser que una comisaría fue tomada por delincuentes. Lo más complejo parece que es la situación. Hay también hubo una supuesta barrera policial falsa. Jodida está la situación de la seguridad. A ver qué dice. Va a ubicarme mejor acá. Dale, ahí dice Unicanal, voy a ir un poco más hacia acá. Un grupo criminal montó una falsa barrera policial. Robaron lotes de electrodomésticos o electrónicos, mejor dicho. 2 camionetas simulaban ser una patrullera y una de Senat. Los criminales redujeron a efectivos policiales
los mismos disfrazados de agentes de la policía detuvieron un camión que transportaba productos electrónicos de alta gama, llevaron el camión con dirección a Atirá. Agentes de la comisaría fueron encañonados por los criminales, quienes arrancaron el equipo de radio de la patrullera y despojaron a los oficiales de sus armas. Y los delincuentes lograron huir. El atraco, digamos, al camión que llevaba electrónicos, presumiblemente, visto en otras notas, serían celulares de alta gama. Ese era, por lo visto, el objetivo principal. Y para detener a ese vehículo que llevaba estos electrónicos muy caros, ese era el objetivo, entonces simularon una barrera policial. Fíjense lo peligroso que es este tema, de lo que siempre también tiene miedo el ciudadano común, ¿verdad? De que eventualmente en un viaje se encuentre con una especie de barrera que aparentemente es policial, tenés la patrulla con las luces estas y el uniforme y aparentemente son policías, pero en realidad es una falsa barrera. Y eso es exactamente lo que hicieron. Entonces, aparentemente, después de cometer ese hecho, donde caen acá víctimas estos ciudadanos pensando que se trataba de una barrera, ahí son reducidos por verdaderos criminales disfrazados de policía, y después se pasan a la comisaría, o efectivos de la comisaría que estaba ahí en la zona de Candia. ¿Cómo se llama esa zona de donde sucedió el hecho? ¿No me acuerdo? Atirá entre... ¿Circunvalación? No, Atirá, ¿cómo que se llama? Tiene su nombre, San Vicente Atirá, creo que es. Y hay una comisaría. Y entonces entraron también ahí y le redujeron a los integrantes de la... Hay una nota muy interesante con la entrevista que le hicieron al comisario. Y ahí le dice al periodista, no teníamos otra. Teníamos la de perder, entonces no reaccionamos, si no nos moríamos todos. Ajeta, con la delincuente, güey. Y claro, le sobrepasaron a los buenos. Teníamos la de perder, reconoce el jefe policial tras ser reducidos por piratas del asfalto. El comisario Miguel Medina, jefe de la comisaría 23 San Vicente Atirá, reconoció que se vieron sobrepasados por los delincuentes que montaron una barrera utilizando patrulleras falsas en la nueva circunvalación de Cacupé. Acá en nuestra área, pues. Acá cerquita, cerca. De hecho, las imágenes que uno ve tienen de fondo al Palacio de Justicia. Donde que está una patrullera ahí al costado de la ruta. En el fondo está el edificio del Palacio de Justicia de Cacupé. Donde se hace justicia. El grupo armado redujo a los policías y robó un camión que transportaba artículos electrónicos. El comisario Miguel Medina, de la comisaría 23 San Vicente Atirá, con Radio Monumental comentó que fueron reducidos por el grupo de delincuentes que montó una barrera falsa en el kilómetro 56 y medio de la ruta 2, nueva circunvalación. Ahora vos vas a circular por ahí, si ves que está ahí la patrulla y con sus luces, vas a creer que es de verdad. ¿Y te vas a quedar o qué vas a hacer? Y da para pensar, ya sabes. Jodido ese tema. Contaban con patrulleras con insignias de la policía y patrullera con insignias de Senatfam, y para más uno con esos protocolos anti-narcóticos, medio que se estila, se entiende de que ellos tienen medio superpoderes y que se te van a colocar en cualquier parte, ¿verdad? Entonces, eso también genera un impacto para la víctima. Si vos sos delincuente, te disfrazas de policía, te pones una patrullera de Senat, entonces eso genera un impacto en el público. Van a decir, estos son los policías, vamos a quedarnos, ¿verdad? Porque ¿para qué poner una patrullera de Senat también ahí? Para darle más credibilidad a la barrera, ¿verdad? Entonces, hicieron eso y interceptaron el camión que llevaba los electrónicos. Y salía del aeropuerto Silvio Petirosi y se dirigía a Ciudad del Este. De Asunción a Ciudad del Este se iba. Posteriormente los delincuentes huyeron rumbo a la zona de Cabañas. Siguieron la circunvalación y entraron en Cabañas, ¿verdad? Pero ¿por dónde vas a entrar por Cabañas? ¿Te vas hasta 48? No hay internet. Ponerle que vamos en sentido... Acá tuvo que haber bajado acá en sentido Cacupeo y Cedellala. Sí. Y te vas hacia Cedellala y tenés esa entrada donde han de pasar los colectivos de Atirá. Sí. Ahora ya está, parece que se habilitó ya el nuevo puente y vos entras ahí y te vas acá de Atirá. Sería el camino al Palacio de Justicia entonces. Sí, pero eso ya es a la salida de Cabañas, ponerle. Eso me confunde un poco. Por lo de Cabañas, ¿por dónde es lo que se fueron? Entonces huyeron rumbo a la zona de Cabañas y llegaron hasta Atirá, donde se encontraron con policías de la comisaría 23 que se dirigían hacia Cacupé en respuesta a un pedido de refuerzo. Ya se denunció, ¿verdad? Entonces venían en auxilio. Y se encontraron con ellos y le habrán dicho, no, tranquilo, nosotros ya arreglamos todo. Y ahí le redujeron, ¿verdad? Recibimos el llamado de pedido de apoyo de la comisaría primera de Cacupé por una barrera falsa. Terrible el hecho, barrera falsa.
indicó Medina al comisario de Aterá. Los asaltantes estaban uniformados, disimularon muy bien y se identificaron como agentes antinarcóticos, acotó, ¿viste? Usaron la estructura, la apariencia. Rápidamente los delincuentes disfrazados de policías lograron reducir a todos los uniformados que fueron despojados de sus armas, quedaron tirados pecho a tierra y esposados. Medina manifestó que decidieron no reaccionar para salvaguardar la integridad del equipo. No reaccionamos por cuestión de salvaguardar nuestra integridad. Si reaccionábamos teníamos la de perder, estábamos en desventaja. Reconoció el jefe policial y sostuvo que rendirse era la única opción que tenían. Para que no pueda pedir refuerzos o seguirlos, los sujetos sacaron la llave de la patrullera, arrancaron el equipo de comunicación. Al principio nos iban a llevar con ellos, después cambiaron de idea. Iban a secuestrar a los policías. Cambiaron de idea. A ver, ¿dónde estábamos? Nos pidieron que nos moviéramos o si no nos iban a matar. Siguió mencionando. Por el actuar de los sujetos, la impresión que te da es que no es la primera vez que realizan ese tipo de hechos, prosiguió el comisario. Y ahí pinta experto y güey. O sea, asaltante profesional. Asaltantes profesionales que simularon bastante bien el papel de policía. Imagínate. Policías antiterrorismo escoltaban el camión asaltado. Tenía escolta la víctima, el camión de electrónico por lo visto. El comisario César Benítez de la Comisaría Primera de Cacupé dijo a la misma emisora que el camión transportador estaba siendo escoltado por 2 agentes de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo. Especializado era su escolta. ¿Y después? Entre dos venían. Dos escoltas. En su interior se transportaban productos electrónicos. El conductor no precisó la cantidad exacta, pero informó que eran celulares de alta gama e impresoras. En el camión viajaba el chofer y un acompañante. Detrás, en otro vehículo, se trasladaba el propietario de la carga y un acompañante. Mucha plata por lo visto, ¿verdad? Representaba esa mercadería. Mientras que en un auto particular iban los 2 policías. La víctima del asalto fueron los oficiales Esteban Ortiz y Sergio Sosa, que prestaban servicio en la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo, CEPRINTE. Este es nuevo. Por lo visto, la policía tiene varias dependencias. ¿Y qué tiene que ver el especialista en terrorismo para escoltar un camión de comercial cualquiera? ¿Qué tiene que ver eso con la cuestión terrorista? Claro, no se podría explicar, pero ya te da miedo, ya que gente entrenada para combatir el terrorismo es asaltada. Sí, es asaltada. Asaltada y secuestrada acá por delincuentes. Interesante punto, porque sí, son hechos punibles muy diferentes. Una cosa es el hecho punible de ir a robar un camión con una pistola, y ya saben, y otra cosa es ser protagonista del crimen organizado, ser el que hace el crimen organizado. Esos narcos, esos que secuestran personas, trafican con los órganos, eso es gente, hechos punibles grosos, terribles. Y la gente que lucha contra esto está mucho más entrenada, tiene, digamos, más amplitud con relación a lo que tienen que hacer, porque esa gente es mucho más peligrosa, ¿verdad? Perseguir al terrorismo es mucho más peligroso que perseguir al criminal común. Y si acá tenemos a 2 expertos en perseguir al terrorismo, ¿qué trabajo hacían resguardando un camión comercial? Y si tenían esa capacidad de preparación, porque fueron reducidos por delincuentes disfrazados de policías, ¿verdad? Muy sospechoso de todo. Y tragicómico al final. Es terrible lo que pasó. Ambos uniformados escoltaban el camión que llevaba artículos electrónicos al mando de Pablo Cándido Adorno, de 37 años, que estaba acompañado de Luis Rafael Franco, 42, propietario de la carga, y por Leonor Espinola Aquino e Ignacio Darío Caballero. También fueron víctimas del asalto los agentes policiales de la Comisaría 23 de Aterá, entre ellos el subcomisario Miguel Ángel Medina, jefe de la sede policial, al igual que el suboficial Daniel Morel Castro, el suboficial José Domingo Pereira. A todos se les asaltó, incluyendo policías, incluyendo especialistas en lucha contra el terrorismo. No sé, ¿ustedes qué opinan, amigos ciudadanos, cuando van transitando por allí y se topetan con una barrera? ¿Qué es lo que van a pensar? Más o menos yo diría que tenés que sacar tu teléfono y empezar a marcar 911 a medida que te vas acercando a la barrera, a la supuesta barrera. Pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Si no son policías, son delincuentes. Y si son delincuentes, aunque te quede, te van a perseguir igual después, ¿verdad? Supongo. ¿Qué hacer cuando te encontrás con una barrera? ¿Cómo saber si es falsa o verdadera? ¿A quién le podemos preguntar? ¿Cómo la policía va a resguardar? Es imposible saber. ¿Cómo vas a saber si Pero es la policía tiene que hacerse responsable y decirle a la ciudadanía: tranquilícense. Nosotros no vamos a hacer esta clase de barrera o tenemos estas características. Algo que nos diga
a nosotros como ciudadanos a pie, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos una barrera? Pero lo que pasa es que estos se visten igual que la policía, tienen todos los condimentos para hacerse pasar por una barrera lícita, legal. Claro. Porque como tenía la uniforme, tenía patrullera y tenía, aparte de la patrullera, tenía un móvil de la Senada antidroga. Bueno, y la calcomanía se hace en cualquier impresora. El uniforme se compra de cualquier parte. Todo eso es cierto. Pero tiene que haber alguna especie de código, alguna especie de protocolo de operación que le permita al ciudadano más o menos tener la idea de si son falsos o son verdaderos, si son truchos o no. Por ejemplo, hasta la forma en que prenden las baliceras, te diría. Si es que hay o no hay algún protocolo para hacer eso. A lo mejor no hay. Y entonces no podemos saber si es verdadero o es falso. Difícil. Lástima que ahora no tenemos contacto con los jefes actuales de la ¿cómo que se llama ahí? La jefatura departamental de la Policía Nacional. Este es un hecho que acaba de hacer temblar policialmente la cordillera. Te arman una barrera falsa, te roban un camión de mercaderías, te asaltan, te toman una comisaría. Terrible. Aquí en Cacupé y ciudades aledañas, cordillera. ¿Cómo estamos en la seguridad del país, será? ¿Cómo estamos en la seguridad? Y eso que no hacen, generalmente estos piratas del asfalto, como se los conoce, lo hacen en campos despejados, ahí donde que es difícil acceder, donde que no hay mucho tránsito, donde que tienen el campo libre para huir. Sí. En la Ciudad del Este se iba, porque por ejemplo no esperó que vaya un poquito más allá, donde que tenés esos trayectos donde que no hay ciudades, por ejemplo, tener arco libre ahí. Pero vienen y hacen acá en Cacupé. Cacupé es una ciudad creciente con muchos habitantes, sí. Y lo hacen donde que hay mucha población en esa parte, la circunvalación de Aterá, San Vicente de Aterá. Y con todo eso, con todo que ya se pidió refuerzo, que ya se sabía que había una barrera falsa, estaban viniendo de Aterá. Aterá, Cacupé va a ser en 20 minutos aproximadamente, 15-20 minutos para venir. Y en todo ese tiempo no pudo venir ningún refuerzo, el que vino fue secuestrado. Y a pesar de que ya existía la noticia, no le pudieron agarrar otra vez a los delincuentes. Sí. Y huyeron con la carga. ¿A qué hora más o menos? Un camión, y las 7, las 8 de la noche, imagínate, un camión de carga enorme es lo que traía la mercadería. Le dio tiempo para bajar, vaciar, no sé, habla qué tipo de mercadería ni cuánto eran, pero teniendo en cuenta el porte del camión es grande. Y no, ¿en qué vehículo huyeron? No, en el vehículo policial se fueron hasta un determinado tramo. En las falsas patrulleras se escaparon y también robaron la patrullera de Atira. En el camino, como 3 patrulleras estaban de por medio, no sé si había otro vehículo en el cual cargaban las cosas, ¿verdad? La mercadería del camión. Y el horario en que supuestamente pasó, no veo acá el horario en concreto en la publicación del diario. No mencionan, inclusive la mercadería no sabemos qué era. Algunos decían que eran celulares de reciente lanzamiento, y otros dicen que en términos genéricos que eran solamente electrodomésticos o artículos de computación, algo así decían, pero no hay nada preciso. Muy poca precisión, porque tenemos a la gente que se encarga de darnos justicia siendo víctima, ¿entendés? Ellos son los asaltados ahora y, ay, no sé, estoy en shock, déjame contarte de a poco, ¿entendés? Ahora ellos son víctimas, pues. Más o menos eso es lo que pasa, es terrible. Qué mal que le haya pasado esto a la policía acá en Cordillera. Y particularmente qué mal para el ciudadano que ahora tiene que andar por la vía pública y cuando ve una barrera policial no sabe qué va a pensar. Barbaridad esto en términos de seguridad. Arco libre con la delincuencia, ¿sabes? Y después si cada tiene arco libre con la legislación también. ¿Y por qué habrán elegido Cacupé en vez de, como dijiste, un lugar un poco más allá, pasando Barrero, ponerle San José Ñu? Y si eligieron Cacupé, ya estuvieron haciendo ya el trabajo de inteligencia acá por la zona, porque esto no te van a hacer al azar. Sí, porque Cacupé, o sea, a lo mejor ya calcularon ya. Y a lo mejor Cacupé es más famoso porque se roba auto del 2x3 y no hay resultado, ¿verdad? Ando y la policía, recordemos que en este tipo de hechos, si es que no hay un policía en servicio activo, hay un policía retirado. Siempre están fuerzas de seguridad, están metidos en estas cosas. Qué mal. Sí, porque tenés que ser pues gente especial para hacer estas cosas también.
Si no es que vos saliste de la escuela de Derecho y te dedicabas a saltar camiones. Sí, no, la verdad. Tenés que tener una experiencia ahora en la cuestión de armas. Y No, si no el es para policía cualquiera. recibe un entrenamiento. Sí. Buen Y- entrenamiento, ponele. Y estudia estas cosas, para, por ejemplo, estudian pero del lado inverso, si ellos son los atacados. Pero imagínate el conocimiento de base que tenés. Ya tener una idea de cómo se va a comportar tu contrario que hace la policía. Una idea bien acabada, por cierto. Sabe qué clase de armas usan, cómo se organizan, cuáles son sus guardias. Y sabe a quién que le van a, y a sabe quién le van a que- llamar. Y sabe que te van a llamar, ya tenían conocimiento y no vino ningún refuerzo. Vino y le asaltaron al refuerzo. Pero mira, de atirada vino. ¿Por qué, por ejemplo, la comisaría de Cacupé, que está más cerca, no se fue? Sí, Porque vino de refuerzo de atirada porque él recibió una llamada de la comisaría de Cacupé, dijo. Y la comisaría de Cacupé acá cerca está, en 5 minutos te va a llegar ahí. Pero ¿Por qué no vino? ¿Quién pidió primero auxilio? El camión asaltado pidió auxilio y entonces a través del 911 y lo más cercano de la comisaría primera y se fueron los de primera. ¿Por qué vinieron los a tirar? Y no se entiende qué pasó con los policías de Cacupé. Sí, esos datos todavía faltan. No Vamos a está, ver. no está completa la historia acá. No, vamos a ver cuándo se da el resto de la historia, ¿verdad? Bueno, ¿y qué más hay por el ámbito local? Vamos a hacer una última vuelta a ver qué hay por el ámbito local, ¿verdad? O Yo creo que ya estamos en plazo. ya estamos en plazo, ¿no? Y por eso decía un random que publica el observador que antes observaba y ahora ya no observa mucho. Ahora lo que el observador hace es observar todo lo que publica el intendente, espectacularmente, por supuesto. Ella cocinó otro asado. Ya, asado con un aceite. En un, Y pinta proactivo. Ella sale antes, parece. O sea, cocina bien. Lo único cuestionable es que el aceite. ¿Por qué le pone aceite? pero no probaste, pues todavía tenés que darle un bocado a ver si es duro. Si Hay no, que no. probar, no creo que no nos invite. No nos ha invitado. Y si te invita, yo voy a decir que no va a estar envenenado. Él no creo. Porque él va a comer también. Bueno, y si comemos todos juntos no hay problema, ¿verdad? No hay problema. ¿Y esta vez fue en un quincho de lujo o fue en un quincho al estilo pueblo? Y creo que fue pueblo. Esta vez tocó pueblo. A lo mejor no le gustó tanto lo de la cuestión de cuánto voy a ganar para tener un quincho como ese. ¿Cuánto cuesta tu cielo raso? ¿Cuánto cuesta tu parrilla? No, pues mandaba. ¿Cuánto cuesta ese quincho? ¿Cuánto tenés que ganar para estar haciendo un asado ahí? No sé, porque mucha gente pues está acá sufriendo porque no alcanza a fin de mes, porque en esta semana tuvo que reparar su vehículo, meter al taller, se gastó más de un palo para arreglar su tren delantero y todos los días se golpea igual con los baches de Cacupé. No hay plata. Y le ve al intendente que está haciendo un asado diciendo que la planta de asfalto es una maravilla, o sea que toda la gestión municipal es espectacular. A mucha gente no le cuadra, ¿verdad? Apenas le cuadra. Pero acá veo que el observador está publicando todo tema de la municipalidad, Diego Riveros en la escuela Teniente Fariña, seguimos trabajando en la reconstrucción de la muralla perimetral, el propaganda que le hace el observador, suicidio por ahorcamiento en el barrio Bellavista de Porchero Poí, Cacupé, publicado hace 2 horas, diario El Observador de Cacupé. El hecho ocurrió este lunes a las 20 y 30 horas aproximadamente en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Bellavista de Potrero Poí, Cacupé. La víctima, quien en vida fuera Erika Lizane Vargas, paraguaya soltera de 21 años, domiciliada en vida en el citado lugar, quien fue encontrada suspendida por una viga atada por un piolín en el cuello. Se tuvo conocimiento del hecho a las 20:45 aproximadamente a través de una llamada recibida en la oficina de guardia de la Comisaría Primera de Cacupé, donde de forma inmediata personal del servicio externo a cargo del suboficial ayudante Francisco Espinosa, acompañando el suboficial ayudante José Peralta, llegaron hasta el lugar siendo recibidos por María Nancy Velázquez, que manifestó que a la hora indicada llegó a la casa encontrando a su pareja suspendida del techo de la viga, donde de inmediato procedió a cortar el piolín con un cuchillo de mesa, pero la misma ya se encontraba sin signos de vida. Bueno. Fueron recibidos por María Nancy Velázquez, quien manifestó a la hora indicada llegó a casa encontrando a su pareja suspendida del techo. ¿Y quién es su pareja? El que se suicidó dice Erika Lizane Vargas, paraguaya soltera de 21 años. ¿Estas eran pareja? Tiene que haber un error de redacción ahí. O ya no agarró acá la ideología. Bueno, tal vez sea un error de redacción, no sabemos. Pero se encuentra acá en esta redacción, sería su pareja y se colgó. Bastante joven, por cierto, 21 años. 21 años, muy joven. Y esta señora no menciona la edad. Esto se A lo publica. mejor es su mamá o su tío, un pariente tiene que ser, y lo encontró.
se publicó hace 2 horas, Diario El Observador de KQP. Después, más Diego Riveros, que sigue publicándose. La zona Tupaciguá tendrá un nuevo rostro para recibir a los miles de visitantes. Qué desastre está Tupaciguá, será. Pero se está reparando. ¿Dónde lo que están reparando? A ver, Hay unas partes ahí, ahora están haciendo. Ahí está. dentro de la plaza, pero ¿cuántos millones ya gastaron para esas mismas obras que se hacen dentro de la plaza? Y siempre lo mismo, siempre tiene la misma imagen desgastada, descuidada, sucia. La zona de Tupaciguá tendrá un nuevo rostro para recibir a los miles de visitantes. Por ello continuamos trabajando con las obras en dicha zona, dice el observador, publicando lo que dijo el intendente. Y nosotros le contamos acá en Foro Ciudadano que venimos haciendo seguimiento de las obras de esta administración desde el año 2015. En la plaza Tupaciguá ya se han gastado ingentes cantidades del presupuesto municipal para hacer reparaciones. Por decir, a cada año, cada 2 años, cada 3 años se está invirtiendo. Pero vos pasás en ese lugar y, como se dice en una expresión popular, ande pugay huipe. Porque el lugar está sucio, está descuidado, está desaliñado. Es terrible lo que pasa con ese lugar que antes era tan lindo. Tenía un muy lindo ambiente ahí el Tupaciguá y esa plaza cuando estaba ese restaurante del Alemán. Chiqui creo que se llamaba. Sí. Y vos sabés que cuando eso la iglesia no tenía todavía esa muralla, o sea, esa verja que tiene ahora. Su jardín estaba al aire libre, la plaza estaba más linda, tenía pasto, tenía planta y era muy agradable ahí la zona. Tenía el restaurante, olía el olorcito a la cena, daba gusto pasearte por allá a la tardecita, pero ahora está un desastre. En dejación total está ya desde hace mucho tiempo la plaza Tupaciguá. En realidad se llama esto Héroes del Chaco, la plaza. Bueno, ya estamos al límite, ¿verdad? ¿O qué vos decís? Sí, ¿Tenés otra ya. queja? No. Por hoy ya creo que ya es suficiente. Bueno, muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en esta emisión streaming de Foro Ciudadano. Streaming. En cualquier momento volvemos. No podemos decir ni una hora ni nada porque esto es la red. ¿Qué le decimos a la gente que nos pregunta? ¿Ustedes no van a hacer su programa o cómo es el tema? Que el streaming es diferente. Es diferente, se fraccionan los videos después por tema. Entonces para que puedan ver. No hace falta que vos tengas que agendarte para allá porque va a tener disponible. Claro, siempre va a estar disponible en la red. Así que Foro Ciudadano adaptándose a los tiempos del ciberespacio. ¿Está?